Descubrí que mi esposa me había mentido sobre su pasado durante los 13 años que estuvimos casados, incluyendo una hija que ocultó y una identidad falsa, y desde entonces todo se vino abajo. Estuve casado 13 años. ¿13? Pensé que lo conocía todo de ella, lo bueno, lo malo, lo insoportable, lo que me sacaba de quicio y lo que me enamoró desde el primer día. La conocí en 2010, en un café en Chicago. Estaba ahí con un amigo del trabajo, y ella atendía la barra. Era rápida, simpática, tenía ese sarcasmo que a mí siempre me encantó. No tardamos nada en empezar a salir. En 6 meses ya vivíamos juntos. A los 2 años, nos casamos. Fue en un parque, con una ceremonia muy pequeña. Yo venía de una familia bastante disfuncional, así que no tenía muchas ganas de show. Ella decía que también prefería algo íntimo, solo con la gente que importaba. Siempre pensé que habíamos construido algo real. Nunca me importó que no hablara tanto de su pasado. Me decía que tuvo una adolescencia dura, que no tenía buena relación con su madre y que prefería no revivir cosas. Nunca me pareció raro. De hecho, me parecía lógico. Yo también tenía cosas que no quería recordar. Así que lo dejé pasar. Me centré en el presente. En nosotros. En formar una familia. Tuvimos a nuestra primera hija en 2013, y a nuestro hijo en 2016. Criarlos no fue fácil. Trabajábamos los dos, con horarios cruzados, turnos de noche, días sin vernos. Pero hacíamos equipo. O al menos, eso creía yo. Había peleas, claro. Discusiones por cosas domésticas, por dinero, por el cansancio acumulado. Pero también había risas, fines de semana en casa viendo películas viejas, paseos improvisados, comidas en familia. Pensaba que, dentro de todo, éramos estables, que nos sosteníamos mutuamente. Todo empezó a tambalearse hace 3 semanas. Fue una tontería. Mi hija, que ahora tiene 10 años, estaba haciendo un trabajo para la escuela sobre el árbol genealógico. Le pedía a cada uno de nosotros que le contáramos cosas de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo le conté sobre mi abuelo alcohólico, sobre cómo mi mamá se rompía el lomo trabajando y sobre mi tía que siempre fue como una segunda madre. Mi hija quedó encantada. Cuando le tocó a mi esposa, algo cambió. Se trabó. Se notaba incómoda. Dijo cosas vagas. Que sus abuelos habían muerto. Que su madre se fue cuando ella era chica. Que su padre estaba en otra ciudad y que no tenían contacto. Mi hija insistió. Ella se molestó. No fue un enojo normal, fue como un cortocircuito. Le dijo que no quería hablar más del tema y se encerró en el baño. Esa noche le pregunté qué había pasado. Me dijo que simplemente no quería que nuestra hija creciera con ciertos recuerdos que a ella la marcaron. Que había cosas feas, cosas que no me había contado nunca porque no eran importantes. Esa palabra me quedó rebotando en la cabeza, no eran importantes. ¿Cómo que no eran importantes? ¿Todo un bloque entero de su vida, sin importancia? No dije nada. Pero algo en mí ya había empezado a sospechar. Al día siguiente, cuando ella se fue al trabajo, me quedé pensando en una caja que guardamos en el fondo del armario del dormitorio. Ella siempre fue muy reservada con esa caja. Me dijo que eran documentos viejos, papeles de la universidad, certificados, cosas que no quería tirar pero que no necesitaba. Esa mañana la saqué. Me temblaban las manos mientras sacaba las cosas, como si ya supiera que iba a encontrar algo jodido. Y lo encontré. Había papeles con otro nombre. Un nombre distinto al que yo conocía. Al principio pensé que era de otra persona, pero luego vi su foto en uno de los carnet. Era ella. Más joven, con otro peinado, pero inconfundible. Entre esos documentos había un certificado de nacimiento con esa identidad, una orden judicial y un expediente de custodia. Empecé a unir piezas que nunca supe que existían. Mi esposa había cambiado su nombre legalmente. Había vivido bajo otra identidad durante años. Y lo más grave, había estado involucrada en un proceso de retiro de custodia como madre. Un documento decía que perdió la tenencia de una niña en el 2006. Tuve que sentarme. Literalmente, las piernas no me sostenían. Mi mente se llenó de preguntas que no podía ni ordenar. ¿Era madre antes de conocerme? ¿Dónde está esa hija? ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Cómo carajo se puede ocultar algo así durante 13 años? Cuando volvió del trabajo, le mostré los papeles. No le grité. No le hice escándalo. Solo le mostré todo sobre la mesa y le dije, ¿quién sos? Se desarmó. Se le cayeron los hombros. Se sentó en la cama y dijo, no soy quien crees que soy. Y tengo que contarte todo. Esa noche fue eterna. Después de soltar esa frase, no soy quien crees que soy, el silencio se instaló como un tercero entre nosotros. Ella no hablaba, solo miraba al piso como si estuviera buscando las palabras correctas para armar un castillo de disculpas, pero ya no había cimiento. Todo lo que yo conocía de ella, todo lo que construimos, estaba sobre tierra floja. Y yo me sentía estafado. No solo traicionado, sino completamente engañado. Como si mi matrimonio hubiera sido una obra de teatro de 13 años y yo el único que no sabía que era ficción. Me pidió que me sentara.
que por favor no la juzgara hasta que terminara de contarme todo. Ya era tarde, pero el sueño estaba lejísimos. Puso su celular boca abajo sobre la mesa, como si el aparato mismo pudiera acusarla de algo más, y arrancó a hablar. Y con cada palabra que decía, me iba sintiendo más lejos de ella, como si en realidad estuviera escuchando a una extraña. Porque eso era, al final de cuentas, una extraña con la que compartí cama, hijos y vida por más de una década. Me contó que su nombre real no era el que yo conocía, que lo cambió legalmente cuando tenía 24 años, después de lo que describió como una etapa muy oscura. Dijo que creció en un hogar problemático, que su madre era abusiva y que su padre estaba ausente. Hasta ahí, nada que no pudiera entender. Pero entonces vino la bomba, tuvo una hija a los 17. La tuvo con un tipo mayor que ella, alguien que la manipuló desde muy chica. Al principio pensé que el secreto era ese, que había tenido una hija joven y nunca me lo contó. Ya de por sí era jodido ocultar eso. Pero no, eso era solo la superficie. Dijo que a los 2 años de tenerla, los servicios sociales intervinieron, que la situación en la que vivía no era estable, que hubo denuncias de negligencia, que el tipo con el que estaba tenía antecedentes, que su familia no la apoyó. La nena terminó bajo custodia del Estado y, tiempo después, fue adoptada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, la perdí. Y no pude hacer nada. Fue la peor parte de mi vida. Esa frase me destruyó, pero también me llenó de rabia. Porque ¿cómo carajo podés esconder algo así durante 13 años? Intentó justificarlo. Dijo que cuando me conoció no sabía cómo contarlo, que tenía miedo de que yo pensara que era una mala persona, una mala madre, que con el tiempo se le hizo más difícil aún, porque ya habíamos formado una familia, y hablar de eso era abrir una herida que había enterrado. Y ahí fue cuando le pregunté lo que me carcomía por dentro, y si esa hija viene a buscarte algún día, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué les ibas a decir a nuestros hijos? No me respondió, solo bajó la cabeza. Dormimos en la misma casa, pero en mundos distintos esa noche. Yo me quedé en el sofá, mirando al techo como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta. No pude pegar un ojo. Y no porque fuera un secreto escandaloso, aunque sí lo era, sino porque toda mi vida se basaba en una versión falsa de ella. No me molestaba solo el pasado, sino todo lo que implicaba, las mentiras repetidas, las omisiones, las veces que cambió de tema cuando hablábamos de infancia, de familia, de nuestras raíces. Era todo humo. Y yo lo respiré como si fuera oxígeno. Al día siguiente, intenté actuar normal por los chicos. Los llevé al colegio, preparé desayuno, puse cara de todo está bien, pero por dentro me estaba partiendo. Y ella también. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Me pidió que habláramos a solas, y ahí fue cuando me mostró algo que me revolvió el estómago, una carta. Una carta escrita hacía años, dirigida a su hija biológica. Nunca la envió. Nunca supo dónde estaba. Pero la escribía todos los años en su cumpleaños. Me dejó leerla. Y te juro que tuve que salir al patio para no vomitar de la mezcla de tristeza, bronca y angustia. En esa carta le pedía perdón. Le decía que siempre la amó, que nunca la olvidó, que soñaba con volver a verla algún día. Y aunque me rompió el corazón leer eso, también me jodió que yo fuera un completo extraño en todo eso. ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Qué parte de mi vida no era real? Esa semana no hubo día sin pelea. No a los gritos, no escándalos. Pero cada conversación era una batalla. Yo sentía que estaba reclamando por mi historia, por mi derecho a saber con quién me casé realmente. Y ella decía que sí, que lo entendía, que tenía razón. Pero también me repetía que no era la misma persona que había perdido la custodia, que ella había cambiado, que había rehecho su vida conmigo, y que su pasado no debía definir nuestro presente. Pero ¿cómo separas eso? ¿Cómo haces para mirar a tu esposa a los ojos y no ver a la mujer que te mintió durante más de una década? Lo peor es que mis hijos no sospechaban nada. Y eso era una bendición y una tortura al mismo tiempo, porque mientras ellos jugaban y reían como si todo estuviera bien, yo sentía que estaba cargando con un muerto invisible, como si hubiera un cadáver emocional entre nosotros que nadie más podía ver, pero que estaba ahí, pudriéndose despacio y en silencio. Esa fue la semana en la que empecé a considerar el divorcio, y te juro que jamás pensé que escribiría esa palabra en serio. No sé si alguien que no haya pasado por algo así puede entender lo que se siente. Esa mezcla entre confusión, rabia, tristeza y un vacío tan grande que no importa cuánto respires, nunca parece entrar suficiente aire. Estás ahí, parado en medio de tu casa, escuchando el sonido del microondas, el perro rascándose, los niños corriendo, y al mismo tiempo sentís que ya no perteneces a ese lugar. Como si alguien hubiera puesto tu vida en pausa y estuvieras atrapado en una escena que ya no te corresponde. Eso fue mi vida durante la semana siguiente a que todo salió a la luz. Lo primero que intentamos hacer fue mantener la rutina. No por nosotros, sino por los chicos. Ella me lo pidió, y yo acepté, no porque quisiera ayudarla, no voy a mentir, sino porque ellos no tienen la culpa. Yo los llevaba al colegio, ella los buscaba.
Coordinábamos horarios de comidas y tareas como si todavía fuéramos un matrimonio funcional. Pero era actuación. Un teatro silencioso en el que los dos sabíamos que el telón estaba a punto de caer. Una noche, después de acostar a los nenes, ella vino al sofá y se sentó al lado mío. No me tocó. No intentó abrazarme. Solo me dijo, necesito que entiendas que no te mentí por maldad. Me estaba protegiendo. Yo me reí. Esa risa amarga que no tiene gracia. Le dije que esconderme una hija entera, un pasado judicial, un nombre diferente, no era protección. Era fraude emocional. Le pregunté, y ni siquiera sé por qué, si todavía pensaba en su otra hija. Me dijo que sí, todos los días, que cada vez que miraba a nuestra hija actual, se sentía culpable, como si le estuviera fallando a las dos. Ahí fue cuando sentí lástima por ella. Por primera vez desde que estalló todo, no solo rabia. No sé si fue empatía o agotamiento emocional, pero por un instante, vi a alguien roto. No una mentirosa, no una actriz, una persona completamente hecha mierda. Y eso me confundió más. A la mañana siguiente, me llamó su hermana, con la que, para ser honesto, nunca tuve mucha relación. Siempre fue distante, casi fría. Me dijo que quería hablar, que ya se había enterado de todo. Y ahí vino otra sorpresa, ella sí sabía del pasado. Me lo dijo sin rodeos. Sabía del embarazo, del proceso judicial, del cambio de nombre, todo. Me pidió que por favor no juzgara tan duro, que ella vio cómo mi esposa se esforzó por rearmarse, por cambiar, por construir algo nuevo, que no era la misma persona de antes. Esa llamada me jodió más de lo que ayudó, porque significaba que yo era el único idiota al que se le negó el acceso a la verdad. El único con quien construyó un matrimonio en base a una identidad incompleta. ¿Cómo se supone que convivís con alguien sabiendo que durante más de una década fuiste el plan B de su nueva vida? Esa noche tuvimos la conversación más jodida. Yo le dije que no sabía si podía seguir, que necesitaba espacio, que estaba considerando separarnos, que, al menos por un tiempo, uno de los dos debería irse de la casa. Se quedó callada. Después de unos segundos, me dijo, si querés que me vaya, me voy. Pero quiero decirte algo antes, todo lo que viví con vos fue real. Lo único que fue falso fue el silencio. Esa frase me dejó clavado. No porque la justificara, ni porque arreglara nada, sino porque me di cuenta de algo. Ella no sabía cómo vivir con lo que había hecho. Había creado una nueva identidad, un nuevo hogar, nuevos hijos, una nueva historia. Y se aferró a eso como un náufrago a un pedazo de madera en el medio del mar. Y por eso me mintió. No porque fuera una manipuladora profesional, sino porque no quería volver a ser esa otra persona. Me usó como puente, como vía de escape. Y eso, duele más que si me hubiera sido infiel. Lo que más me reventaba era pensar en mis hijos, porque ellos la adoraban. Y no podía permitir que mi enojo contaminara esa relación. Pero, al mismo tiempo, me sentía un hipócrita al fingir que todo estaba bien cuando cada fibra de mi ser gritaba que nada estaba bien. Cada vez que me abrazaba uno de mis hijos, pensaba, ¿qué les diría si supieran que mamá tiene otra hija allá afuera, que alguna vez fue otra persona, que su papá ya no sabe si seguir o no? Decidí hablar con un terapeuta. No ella. No los dos. Yo solo. Necesitaba que alguien que no estuviera dentro de esta tormenta me ayudara a poner las piezas en orden. Y fue lo mejor que hice en mucho tiempo. Me escuchó sin juzgar. Me preguntó si sentía que alguna vez estuve realmente en una relación con ella, o con una versión de ella. Me voló la cabeza, porque en el fondo, eso era lo que más me jodía. Que la mujer con la que me casé, con la que crié hijos, con la que soñé envejecer, no existía del todo. Era una mezcla entre verdad y ficción, entre presente y una huida del pasado. Y ahora, ¿qué hacía con todo eso? Volví a casa esa noche y ella estaba dormida en el sofá. La miré durante varios minutos. Su cara parecía tranquila, pero yo ya no veía lo mismo. Era como mirar una pintura que de repente descubrís que es una copia. Hermosa, sí, pero falsa. Y eso lo cambia todo. Todavía no tomé la decisión final. Pero ya no hay vuelta atrás. Algo se rompió. Algo que, aunque quisiera, ya no puedo reparar. Llegó un punto en el que me di cuenta de que estábamos en piloto automático. Las conversaciones eran monótonas, siempre funcionales. ¿Qué hay para cenar? ¿Quién lleva a los chicos? Si falta leche, si pagaste la luz. Nada más. Vivíamos en la misma casa, dormíamos bajo el mismo techo, pero la distancia entre nosotros era kilométrica. Y lo más jodido es que los chicos no lo notaban. O eso quiero creer. Porque si lo notaban y no decían nada, me parte aún más. Después de que empecé terapia, las cosas no cambiaron radicalmente, pero al menos sentía que tenía una pequeña isla donde podía vomitar todo esto sin miedo a que alguien me dijera ya fue, supéralo. Porque no se supera tan fácil descubrir que la persona con la que compartiste 13 años te mintió desde el principio. Lo que más repetía en esas sesiones era una pregunta, ¿quién es ella realmente? Y por más que intentábamos diseccionar recuerdos, momentos, actitudes, no llegábamos a una respuesta concreta.
porque a esta altura, ni ella misma sabía quién era. Un día, sin avisar, llegó del trabajo y me dijo que quería hablar con los chicos, que les quería contar algo sobre su pasado. Casi me desmayo. Le pregunté si había perdido la cabeza, que no podíamos simplemente sentarlos y tirarles una bomba así como si fuera una historia más. Pero me dijo que ya no podía vivir con la culpa, que sentía que cada abrazo que les daba estaba contaminado por el silencio, que nuestra hija, especialmente, merecía saber que había una hermana perdida en alguna parte del mundo. Yo no estaba de acuerdo. No porque quiera tapar la verdad, sino porque no creo que nuestros hijos deban cargar con los pecados de sus padres tan pronto. Ella aceptó, pero quedó claro que ese momento iba a llegar, tarde o temprano. Desde ese día, empezó a cambiar. No sé si fue culpa, si fue el hecho de haberme soltado su secreto más oscuro, o si simplemente se rindió, pero dejó de intentar salvar el matrimonio. Yo también. Seguíamos funcionando como padres, como compañeros logísticos, pero la parte emocional estaba completamente muerta. Algunas noches cenábamos en silencio total. Otras, ella se encerraba en la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. A veces yo me iba a dormir a la habitación de los chicos cuando ya estaban acostados, solo para no tener que compartir espacio con ella. Lo irónico es que, en medio de todo esto, no faltaban los momentos familiares que parecían normales. Salíamos los 4 al parque. Hacíamos pizzas caseras, jugábamos juegos de mesa. Y en esas pequeñas islas de normalidad, yo me preguntaba si todo era una actuación o si realmente había algo rescatable en todo esto. Me partía el alma ver a mi hija abrazando a su mamá, diciendo que era la mejor del mundo, mientras yo sabía que esa mujer arrastraba un pasado que había escondido como un cadáver bajo las tablas del suelo. Un viernes, mi hija vino llorando del colegio. Había una actividad para el Día de la Familia y tenían que llevar fotos antiguas, fotos de sus papás, de sus abuelos, de su infancia. Y ella, tan inocente, le pidió a su mamá que le mostrara fotos de cuando era chica. Ahí se armó el caos. Mi esposa le dijo que no tenía muchas, que muchas se perdieron en una mudanza, que no tenía contacto con la familia. Mi hija no entendía. Me vino a preguntar a mí, confundida, triste. Me preguntó por qué su mamá no tenía fotos, ni abuelos, ni nadie más. Le mentí. Le dije que había cosas dolorosas en la historia de su mamá y que a veces es mejor no revivir todo. Pero después me encerré en el baño y me puse a llorar como un nene. Porque esa nena no merecía crecer con vacíos inventados. No merecía heredar el silencio. Empecé a tener ataques de ansiedad. No al nivel de no poder respirar, pero sí de sentirme al borde. En el trabajo, me costaba concentrarme. Me llamaban por mi nombre y me tardaba en reaccionar. En casa, me olvidaba cosas básicas. Dejaba el horno prendido. Me iba sin las llaves. El cuerpo me estaba avisando que algo se estaba desmoronando por dentro. Le conté a mi terapeuta. Me sugirió que escribiera todo lo que sentía, incluso si no se lo mostraba a nadie. Así fue como empecé este relato. Porque necesitaba sacar esto de alguna manera. Porque si no hablaba, aunque sea con el vacío de la pantalla, iba a terminar colapsando. Una noche, mientras escribía precisamente parte de esto, escuché un ruido en la cocina. Fui a ver y estaba ella, sentada en la oscuridad, tomando vino directo de la botella. Me vio y dijo, ya no tengo nada que perder, no. Me senté frente a ella, no para consolarla. No para pelear, solo porque, en el fondo, todavía había una parte de mí que quería entender. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que no lo sabía. Que hay mentiras que no se deshacen con un lo siento. Que hay secretos que arruinan más que una traición física. Me miró sin decir nada, y ahí me di cuenta de que ni siquiera ella esperaba el perdón. Solo quería saber si me quedaba un poco de compasión. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Pero que ya no confiaba. Que no podía amar a alguien sin saber quién era realmente. Que me quitó algo esencial, la verdad. Y eso, en una relación, es como quitar el suelo. Lo demás se cae solo. Desde entonces, dormimos en cuartos separados. Los chicos piensan que es temporal, que estamos reorganizando el espacio. Pero la verdad es que estamos ensayando el final. Y por más que me duela, hay algo en mí que siente alivio. Hay un punto en toda esta mierda donde ya no sabes si seguís por costumbre, por inercia o por miedo. Yo estoy en ese punto. No es que me levanto cada mañana pensando que la odio. No. De hecho, no siento odio. Ni siquiera resentimiento como antes. Lo que siento es algo peor, indiferencia mezclada con obligación. Y eso, cuando alguna vez hubo amor, es como ver un fuego apagarse lentamente hasta que ya ni siquiera sale humo. Llevamos casi 3 meses desde que descubrí todo. 3 meses conviviendo con una verdad tan pesada que ni el silencio puede taparla. Mis días son mecánicos. Me levanto, preparo el desayuno, llevo a los chicos a la escuela, trabajo desde casa, cocino algo, contesto correos, limpio un poco, sonrío a la fuerza. Todo en automático. Ella también hace lo suyo. No nos hablamos salvo lo estrictamente necesario.
Ni un buenos días ni un cómo dormiste. Solo, los nenes tienen tarea de matemáticas, o mañana hay que llevarlos a la revisión médica. Así, como si fuéramos roommates forzados con hijos de por medio. Y, sin embargo, seguimos compartiendo techo. No sé si fue miedo, cobardía o estrategia emocional, pero decidimos, o mejor dicho, aceptamos, que no era momento de separarnos formalmente. No todavía. No hasta después del año escolar. Que la rutina de los chicos no se altere. Que tengan estabilidad. Palabras que suenan lindas, responsables, pero que esconden lo que no nos animamos a decirnos de frente, que ninguno de los dos sabe cómo terminar esto sin destruir a los demás. Hay algo que me revienta por dentro, y lo voy a decir así, sin filtro, yo no pedí nada de esto. Yo no construí una mentira. Yo no escondí un pasado. Yo no negué una hija. Yo no cambié mi nombre, ni fabriqué una nueva identidad. Yo fui transparente, incluso en mis partes más rotas. Y ahora estoy acá, pagando el precio emocional de algo que yo no hice, viviendo una vida llena de medias verdades, cuidando una fachada para que mis hijos no se quiebren. Y eso, hermano, te arruina de adentro para afuera. Hace unas semanas, mi hijo me preguntó si estábamos peleados. Tiene 7 años, y ya lo nota. Me preguntó por qué mamá duerme en otra habitación. Le dije que era por el calor, que su cuarto es más fresco, que yo ronco mucho. Me miró con esa cara de no te creo, que duele más que cualquier reproche. Me dio un abrazo fuerte y me dijo, quiero que sean felices los dos. Me fui al baño a llorar. En silencio. Porque no puedo romperme delante de ello. Me necesitan entero. Aunque por dentro me esté desmoronando. Y ella, bueno, ella está peor de lo que aparenta. Se le nota en la cara, en la mirada apagada, en cómo camina encorvada, como si cargara bolsas invisibles de culpa. A veces la escucho llorar por las noches. No me acerco. No por orgullo. Es que ya no me sale. No puedo consolar a alguien que fue quien me destruyó. El otro día me pidió hablar. Hacía semanas que no teníamos una conversación de más de 5 minutos sin mencionar a los chicos. Se sentó frente a mí, con una libreta en la mano. Me dijo que había estado escribiendo todo. Todo lo que nunca me contó, todo lo que le hubiera querido decir, todo lo que sintió durante estos años. Me ofreció leerlo. Le dije que no. No por maldad. Es que ya no sé si me sirve saber más. No sé si quiero seguir excavando en una historia donde cada capa nueva es más dolorosa que la anterior. Le pregunté algo que me venía carcomiendo desde el día 1, ¿por qué no me lo dijiste al menos una vez? En todos estos años, ¿nunca sentiste que merecía saber la verdad? Me miró con los ojos llenos de agua y me dijo, porque tuve miedo de perder lo único bueno que tenía. Y ahí me di cuenta, yo fui su escape, su tabla de salvación. Y cuando una persona te usa para huir de su propio infierno, no te ama por quien sos, sino por lo que representas. Yo fui eso. El refugio. El escenario donde ella podía ser otra. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que una parte de mí la entiende, que no la justifico, pero sí la comprendo. Sé lo que es querer borrar tu historia, sé lo que es odiarte por lo que hiciste o lo que permitiste que te hicieran. Pero también sé que no se construye nada real con cimientos falsos, que el amor sin verdad no dura. Y si dura, se pudre. He pensado en irme, en buscarme un lugar, aunque sea pequeño, un monoambiente con lo justo. Pero no quiero que mis hijos vivan la separación como un derrumbe. Quiero que, cuando suceda, porque ya es inevitable, pase con el menor daño posible. Que no sea una guerra, sino una transición. Que no tengan que elegir bandos, que no tengan que crecer con rencores heredados. A veces me pregunto si algún día podré reconstruir algo con alguien más. No una relación, no un romance. Algo más básico, confianza. Porque ahora mismo, no confío en nadie, ni en mí. Me cuestiono todo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Qué me faltó mirar? Y esa duda constante te va desgastando como el agua a la piedra. Hace poco soñé con ella. Pero no con la mujer que tengo al lado. Soñé con la versión que yo creía que era, la que me enamoró. La que cantaba en la cocina mientras cocinábamos. La que me mandaba mensajes tontos durante el trabajo. En el sueño, la abrazaba y sentía que todo estaba bien. Me desperté con lágrimas en los ojos y una frase dando vueltas en la cabeza, nunca fue real. Y esa es la frase que me acompaña cada día. Nunca fue real. Pero los hijos sí. Las memorias también. El dolor, ni hablar. Eso sí es real. Hubo un momento, chico, casi imperceptible, donde entendí que el final ya estaba escrito. No fue una pelea, ni una confesión, ni una escena de película. Fue una noche cualquiera, lavando los platos. Ella estaba en la sala con los chicos, ayudándolos con la tarea, y yo en la cocina, con los auriculares puestos, escuchando un podcast que ni prestaba atención. De repente, sentí una paz que me asustó. Una calma rara, como si por un segundo me hubiera escapado de mi vida. Y ahí me di cuenta, no quiero seguir así. No puedo. Esa noche no dije nada, pero supe que tenía que irme. Durante las semanas siguientes empecé a ordenar mi cabeza.
No me refiero a empacar cajas, sino a algo mucho más complicado, armar el discurso, las palabras, los momentos, saber cómo decirles a mis hijos que papá se va. Saber cómo cerrar la historia con ella sin que se sienta como una ejecución. Porque aunque todo esté roto, sigue siendo la madre de mis hijos. Y eso me importa más que cualquier herida personal. Hablé con mi terapeuta. Me ayudó a armar un plan. Nada drástico, nada violento. Un proceso. Un cierre digno. No un portazo. No una huida. Un acto de madurez, aunque el alma esté hecha trizas. Empecé por buscar un lugar. Nada lejos. De hecho, a menos de 10 minutos en auto. Un departamento sencillo, con 2 habitaciones. Uno de esos espacios que no parecen hogar al principio, pero que de a poco se llenan de sentido. Firmé el contrato sin decirle nada a ella. Me sentí culpable, no te voy a mentir. Pero también sabía que necesitaba tener algo seguro antes de enfrentar lo inevitable. Una tarde, cuando los chicos estaban en una clase de natación, me senté con ella en la cocina. Le dije que necesitábamos hablar sin interrupciones. Lo supo al instante. Se le notó en los ojos. No hizo falta que lo dijera, te vas. Solo asintió, como si lo hubiera estado esperando también. Como si los dos supiéramos que esta historia no daba para más, pero ninguno quería ser el primero en firmar el acta de defunción. Le expliqué todo. Que no lo hacía por venganza, ni por odio. Que no se trataba de castigo. Que simplemente no podía seguir siendo parte de algo donde ya no había confianza. Que no podía enseñarles a nuestros hijos lo que es el amor si yo mismo estaba atrapado en una relación sin verdad. Me escuchó en silencio. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo, apoyó los codos en la mesa, y dijo, lo entiendo. No te voy a detener. Y en ese momento, en lugar de sentir alivio, sentí pena. Mucha. Porque aunque todo esté podrido, aunque ya no quede nada sano entre nosotros, en algún momento esto fue amor. Y despedirlo así, con esa quietud dolorosa, fue como ver morir a alguien que alguna vez te salvó la vida. Durante los días siguientes, organizamos todo como si estuviéramos coordinando una mudanza de oficina. ¿Quién se queda con qué? ¿Cómo será el régimen con los chicos? ¿Quién los lleva tal día? ¿Quién los busca? Todo con una frialdad que dolía, pero era necesaria. No hubo peleas. No hubo drama. Solo 2 adultos cansados, haciendo lo que tienen que hacer. Lo más difícil fue contárselo a los chicos. Los sentamos en el living, un sábado por la mañana. Ella y yo nos habíamos puesto de acuerdo en cada palabra, en cada pausa. Queríamos que fuera claro, pero suave. Que no se sintieran culpables. Que supieran que no era su culpa, que los amábamos igual, que eso no iba a cambiar. Mi hija lloró apenas terminamos de hablar. Tiene 10 años, pero entiende más de lo que aparenta. Se me tiró encima y me dijo que no quería que me fuera. Me dolió más que cualquier golpe que haya recibido en la vida. Mi hijo, que es más chico, solo se quedó en silencio. No lloró. No preguntó. Solo se fue a su cuarto, con su osito bajo el brazo. Esa noche dormí en el sillón. No porque no tuviera cama, sino porque no pude con la idea de compartir la casa una noche más sabiendo que ya no era mía. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada momento que vivimos ahí. Las navidades, los cumpleaños, las veces que corríamos para limpiar todo antes de que llegaran visitas, los abrazos en el pasillo, las risas en la cocina, y también los silencios incómodos, las noches sin hablarnos, los días en los que fingíamos estar bien solo por los chicos. 2 días después, me mudé. Fue raro. No hubo despedida dramática. Ella me ayudó a cargar algunas cajas. Me dio un tupper con comida. Me abrazó sin decir nada. Y yo me fui. Manejar hasta el nuevo departamento fue como entrar en una dimensión paralela. Todo era real, pero no lo sentía. Estaba desconectado. Como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi cabeza todavía estuviera en la casa. Esa primera noche solo, me senté en el piso del nuevo lugar, con una cerveza tibia y la espalda apoyada contra la pared. No puse música. No encendí la tele, solo estuve ahí, sintiendo, dejando que el dolor se sentara conmigo un rato. Y te juro que, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Sentí dolor, sí. Tristeza también. Pero el miedo, desapareció. Porque ya no había nada más que ocultar. Ya no había secretos flotando. Solo quedaba la verdad. Dura, cruda, incómoda, pero verdad al fin. El silencio es lo que más cuesta. No el de las peleas evitadas, sino el real. El de despertarte sin el ruido de pasos por el pasillo, sin voces que se superponen, sin el grito de viste mi mochila, o el café burbujeando en la cocina. Ahora el despertador suena, me levanto solo, camino por un pasillo sin fotos y desayuno mirando una pared blanca. Y no es que me arrepienta de haberme ido. No. Pero nadie te prepara para esto, para la parte donde estás solo con vos mismo, con tu propia historia, sin editar. El primer fin de semana sin los chicos fue el peor. Los extrañé con una intensidad que me partía el pecho. Me costó no escribirle a ella para saber cómo estaban, si comieron, si durmieron bien, pero aguanté. Porque sé que si empiezo con eso,
termino rompiendo lo poco que pude armar en este tiempo. El domingo por la tarde, cuando los fui a buscar, salieron corriendo a abrazarme. Me derretí. Nos fuimos directo al parque, comimos helado, jugamos como si no hubiera pasado nada. Pero después, ya en casa, mi hija me miró seria y me preguntó, ¿vos estás feliz ahora, papi? Me dejó seco. Le dije que estaba bien, que estaba aprendiendo a ser feliz de nuevo. Me miró como si entendiera, pero no del todo. Me preguntó si mamá estaba triste. Le respondí con la verdad más segura que encontré, a veces, sí. Pero también está aprendiendo a estar mejor. Asintió, se quedó callada, y siguió dibujando. Pero su cara me persiguió toda la noche. Esa es la parte que más te rompe, ver cómo tus decisiones les cambian el mundo a ellos. Aunque lo hiciste por el bien de todos, aunque sabes que era lo correcto, aunque no había otra salida. Saber que sus recuerdos van a estar partidos en dos, cuando vivíamos todos juntos, y cuando no. Con ella, el trato se volvió frío pero educado. Hablamos solo lo necesario. Coordinamos horarios, pasamos información. Ella todavía vive en la casa, pero ya está empezando a buscar otro lugar. Me lo dijo sin drama. Me pidió ayuda para entender algunos contratos, me mostró fotos de departamento. Y fue raro. Raro estar ahí, en su excocina, con su notebook frente a mí, viendo casas que no son mías ni serán. Me preguntó si creía que hacía bien en irse, que tal vez era pronto. Le dije lo único que pensé en ese momento, haz lo que necesites para respirar de nuevo. A veces siento que ella también está más liviana. Triste, pero aliviada. Como si toda esa mentira que sostuvo tanto tiempo, y que terminó por desmoronar nuestra relación, al menos le hubiera sacado el peso de fingir. Me pregunto si duerme mejor ahora. Si al menos puede mirarse al espejo sin sentirse prisionera de su propio invento. Yo sigo en terapia. Ahora más que nunca. Hay días buenos, días donde me siento un tipo nuevo, fuerte, capaz de empezar desde cero. Y hay días en los que no me puedo ni levantar. Donde me cuesta mirar al espejo sin sentirme un idiota. Donde me vuelvo a preguntar cómo carajo no lo vi antes. Como conviví 13 años con alguien que tenía una vida entera bajo llave. La terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado, no puedes culparte por confiar. El error no fue tuyo, fue de quien usó tu confianza como escondite. Desde entonces, trato de no patearme tanto por haber sido ingenuo. Pero no siempre lo logro. A veces me vienen flashes, recuerdos de cosas que ahora tienen otro sentido. Frases que antes no significaban nada y ahora son como pistas que ignoré. Y eso duele. Tuve que cambiar mis rutinas, dejar de pasar cerca de lugares que frecuentábamos. Me alejé de amigos en común. No porque me hicieran daño, sino porque todo lo que me conectaba a ella, incluso de forma indirecta, me pinchaba por dentro. Es como si necesitara desintoxicarme de mi propia vida. Y sí, ya me lo dijeron, tenés que salir, conocer gente nueva, distraerte, rehacer tu vida. Y lo intento. Salgo a caminar. Empecé a correr. Volví a leer. A escuchar música que no me recordara a ella. Pero el hueco sigue ahí. No porque quiera volver. Eso está muerto. Sino porque estoy aprendiendo a vivir sin un proyecto que me sostuvo durante años. Porque no se trata solo de perder a alguien. Se trata de perder el plan. El futuro que imaginabas. El mapa mental de lo que creías que era tu vida. Una vez soñé que ella volvía a la casa. No a pedirme perdón. Solo volvía. Se sentaba frente a mí y me contaba todo de nuevo, pero sin mentiras. Como si empezara otra vez, sin máscaras. En el sueño, yo la escuchaba en paz. No con odio. No con tristeza. Solo con curiosidad. Me desperté con una extraña calma, como si una parte de mí necesitara eso, cerrar el círculo desde otro lugar. No para volver. No para arreglar nada. Solo para entender del todo lo que pasó. A veces pienso que eso no va a llegar nunca. Que hay cosas que no se entienden, se aceptan y ya. Que hay personas que nunca te van a poder explicar por qué hicieron lo que hicieron. Y uno tiene que seguir, aunque no tenga todas las respuestas. Hoy tengo claro algo, ya no estoy esperando que ella cambie, ni que me dé explicaciones, ni que se redima. Solo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que, cuando las cosas se rompen, se puede seguir adelante. Que decir basta también es un acto de amor. Que elegir la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir tapando huecos. Hace unos días, me senté solo en el balcón del departamento con una taza de café frío en la mano y una brisa tibia de primavera cruzándome la cara. Era una de esas tardes donde todo se siente medio suspendido, como si el mundo girara más lento. Y ahí, entre ese silencio suave y la rutina vacía, entendí algo, no voy a volver a ser el mismo. Nunca. Y eso no es necesariamente algo malo. Hace meses habría dado cualquier cosa por volver el tiempo atrás. Para evitar aquella conversación con mi hija, para no abrir esa caja en el armario, para seguir creyendo en la historia que tenía en mi cabeza. Pero ya no quiero borrar lo que pasó. Ya no necesito que todo tenga sentido. Solo quiero que tenga propósito, que lo que dolió sirva de algo, que no haya sido en vano.
Hace unas semanas, mi ex se mudó finalmente de la casa. Encontró un pequeño lugar en un barrio tranquilo, cerca del colegio de los chicos. Me pidió ayuda para la mudanza. Fui, cargué cajas, manejé la camioneta, armé los muebles básicos con ella. Trabajamos en silencio la mayoría del tiempo, pero hubo un momento, mientras desenredábamos un cable largo de luz, donde nuestras manos se tocaron por accidente. Ella me miró, bajó la vista enseguida. Y en ese segundo entendí que los dos sabíamos lo mismo, ya no éramos eso. Lo que fuimos, lo que creímos que seríamos, se había ido. Quedaba cariño, sí. Pero amor, no, y está bien. Hay que saber cuándo soltar. Los chicos se están adaptando. No es fácil, pero son fuertes. Resilience. A veces me sorprende la forma en que aceptan los cambios sin hacer un drama, sin poner resistencia. Como si ellos entendieran que la vida no siempre es como uno quiere, pero igual se sigue adelante. Cada vez que los dejo en su casa, me dan un abrazo largo. No uno apurado, sino de esos que duran lo justo para decir, te extraño, pero voy a estar bien. Eso me sostiene. Mi hija me sigue preguntando cosas. A veces me lanza preguntas complicadas de la nada. El otro día, sin ir más lejos, me dijo, ¿vos volverías con mamá si ella cambiara? Le dije que no. Le hablé con honestidad. Le expliqué que cuando la confianza se rompe así, no es cuestión de cambio, no es una cuestión de castigo, sino de límite, que mamá no es mala, ni yo soy perfecto, que simplemente, hay cosas que ya no pueden ser. Me miró en silencio, asintió, y se fue a seguir jugando. Y yo me quedé ahí, con un nudo en la garganta, repitiéndome que estoy haciendo lo mejor que puedo. Mi terapeuta me dijo algo que repito como un mantra: no se trata de reconstruir lo que tenías, sino de construir otra cosa desde lo que sos ahora. Y eso estoy intentando. Empecé a salir. No salir en el sentido superficial de buscar pareja. Salir al mundo, a vivir. A reaprender a estar solo sin sentirme vacío. Fui a una clase de cocina. Me anoté en un grupo de senderismo. Empecé a escribir. Cosas sueltas, frases, reflexiones. Algunos días no sale nada. Otros, me sorprendo. Estoy empezando a conocerme de nuevo. A descubrir que me gusta sin estar definido por ser marido de o padre de. Porque sí, amo ser padre. Pero también soy algo más. Y eso me lo había olvidado. De ella, no sé mucho. Solo lo que los chicos cuentan. Que a veces está de buen humor, otras más apagada. No me meto. No me corresponde. Ya no soy su pareja, ni su confesor. Solo soy el padre de sus hijos, y por ahora, eso basta. Hace poco nos cruzamos en el supermercado. Fue incómodo al principio. Pero después hablamos unos minutos. Me agradeció por no haberla hecho mierda públicamente. Me dijo que, en el fondo, siempre tuvo miedo de que yo la destruyera cuando la verdad saliera. Que creía que me iba a volver loco de odio. Le respondí algo que le sorprendió: te odié un rato. Después te entendí. Pero entender no es lo mismo que justificar. Asintió. Nos despedimos sin más. Ahora vivo con la conciencia tranquila. No porque todo esté bien. Hay días donde me pesa el pecho, donde extraño la casa, los domingos en familia, las rutinas que ya no tengo. Pero al mismo tiempo, estoy en paz. Porque elegí la verdad. Elegí no quedarme donde ya no podía confiar. Elegí cuidarme. Y eso, después de tanto tiempo de mirar para otro lado, ya es una victoria. Miro hacia atrás y no me reconozco del todo. El tipo que era entonces, estaba enamorado de una imagen. Una que ella proyectó y que yo quise creer. Pero también veo que fui fiel a mí mismo. Que nunca respondí con crueldad. Que cuidé a mis hijos antes que mi ego. Que, dentro de lo que pude, traté de hacer lo correcto. ¿Estoy bien ahora? A veces sí. A veces no. Pero ya no estoy en la oscuridad. Y eso es mucho decir. Termino esto sentado en el mismo balcón donde empezó esta parte, con otra taza de café frío, pero con algo distinto en el cuerpo. Una especie de aceptación, de serenidad rara. No sé lo que viene después. No tengo un final feliz que ofrecer.